Hola, acá estoy en el IPES, donde actualmente está la sede de la Unidad Académica de Pedagogía Audiovisual, Cineduca. Este es el maravilloso patio del IPES y elegí este lugar para grabar el video que Ángel Gallino me pidió porque me parece que representa un poco lo que necesitamos después de la pandemia, que es un poco de verde. Ese es el corredor que antiguamente era parte de una granja muy grande aquí en 8 de octubre. Y me pareció que estaba bueno empezar por eso. Ninguna imagen, ningún sonido es obvio, y eso ni se elige al azar. Eso es uno de los... También tengo algunas dificultades con el trípode. Eso es uno de los objetivos del curso de lenguaje visual de Cineduca, que es pensar que la imagen no es obvia, el sonido tampoco, y que los encuadres son éticos, y no solamente estéticos. Están llevando a cabo un curso que es situado a la realidad del SERP, que tiene que ver con el plan de replanificación de la unidad para este año en donde estamos sufriendo la pandemia, pero que en sí siempre ha sido parte tradicional de lo que es Cineduca. Formar a nivel central y formar a nivel descentralizado con los distintos actores en territorio que tenemos, en este caso Ángel Gallino y Alexis Reyes. En el caso de Ángel está desde el inicio, y una cosa que les quiero contar es que Ángel y Alexis formaron parte del primer documental que se hizo sobre las misiones sociopedagógicas en Salto en el año 2010. Y fue una de las primeras experiencias que Cineduca llevó adelante en territorio, produciendo y realizando audiovisuales. Hoy, 10 años después, seguimos afirmando que todo educador, independientemente de la asignatura que sea, es un educador audiovisual. El mundo es edición, el mundo es audiovisual, y lo que nosotros recortamos del mundo y lo que después les mostramos a nuestros estudiantes es un acto de montaje, un acto de edición. Todo eso lo aprenden y en realidad lo reflexionan sobre todo en estos cursos que Ángel y Alexis están dando, con el apoyo de la dirección del SERP y del IFD. Estamos contentas porque el equipo central lo formamos 3, Cecilia Echeverri, Cecilia Cirilo y yo, de que esto pueda ser posible, pero en realidad es posible gracias al trabajo de los profesores y estudiantes que se van prendiendo a estas propuestas que son extracurriculares por ahora. ¿Ah? Y una última cosa, siempre tratamos de generar insumos en estos cursos para mejorarlos. Por ende, es muy importante para nosotros que realicen una evaluación del curso y se las devuelvan a los coordinadores para mejorarlo y para seguir apostando a una educación audiovisual de calidad. Un abrazo grande a todos y a todas. Ya nos veremos en Salto porque el año que viene tenemos pensado salir, si los protocolos mejoran, y bueno, es parte de nuestra función también, así que un abrazo grande desde acá, desde el IPES, que muchos deben conocer en los cursos de perfeccionamiento y de capacitación. Un abrazo grande. Y recuerden, los encuadres siempre son intencionales. Un abrazo grande. Chau. Hola gente, en este caso queremos comenzar agradeciendo las cálidas palabras de Gladys Marquicio, nuestra coordinadora académica, a quien siempre destacamos y agradecemos el apoyo que nos brinda ante cualquier iniciativa y propuesta. Y también queremos agradecer el apoyo constante de Cecilia Echeverri y de Cecilia Cirilo, referentes docentes que también conforman ese gran grupo humano que es el equipo del programa Cineduca. Desde nuestra parte estamos muy agradecidos por conformar este programa, y bueno, en el caso de hoy queremos comenzar por un tema específico. Queremos ampliar en una idea especial que hace referencia a Norbert Schur y que también ahonda algunos conceptos Gordon Cullen y Kevin Lynch, que hace referencia al espacio existencial. ¿Qué quiere decir el concepto de espacio existencial? Bueno, principalmente hace referencia a que nuestra existencia se desarrolla en un determinado espacio y nosotros interactuamos con ese espacio,
Jean Piaget también hace referencia a ese concepto e incluso llega a desarrollar algunos mecanismos, como por ejemplo el mecanismo de adaptación, asimilación y acomodación. En el caso de Norbert Schul, el espacio existencial que él define también está muy vinculado a la existencia del ser humano y un concepto específico que ya manejaban los romanos, el concepto de el lugar, el genius loci, que cada lugar está habitado por un espíritu específico y que cada lugar transmite y que es portador de ese espíritu. Kevin Lynch, en La imagen de la ciudad, ahonda respecto a esa noción de espacio y también define algunos elementos de ese espacio, por ejemplo como son las sendas, los recorridos, también el concepto de el recorrido pictórico, que es algo que consideramos muy importante y es en lo que queremos ahondar hoy. ¿Qué es un recorrido pictórico? Bueno, en la ciudad en que habitamos, en cualquier espacio, nosotros estamos interactuando con espacios con diferentes características. Principalmente podríamos definir dos tipos de espacio, el espacio estático y el espacio dinámico. El espacio estático se define como aquel en donde nosotros desarrollamos alguna actividad específica, pero estamos en ese espacio existiendo, interactuando, pero desarrollando alguna actividad concreta. Y el espacio dinámico vendría a ser el espacio que conecta esos espacios estáticos. Un ejemplo bien claro sería cuando yo me traslado desde mi casa hasta una institución donde desarrolle mi actividad. Por ejemplo, mi casa y la institución serían espacios estáticos y el recorrido que hago para llegar desde mi casa hasta la institución o volver de la institución hasta mi casa, ese es el espacio dinámico. Cuando nosotros nos dirigimos de un espacio estático a otro espacio estático, ese espacio dinámico, ese recorrido que nosotros realizamos, muchas veces no es objeto de nuestra atención, sino que nuestra atención está puesta en el espacio donde vamos a llegar o el espacio de donde partimos. Entonces, lo que les vamos a solicitar en este caso que es seleccionar un recorrido específico de la ciudad. Ustedes estarán viendo en este caso que seleccionamos un recorrido que va a comenzar en un espacio determinado, un espacio estático que es en el mercado 18 de julio, en la ciudad de Salto, un mercado que tiene su historia desde 1866 y que va a terminar en otro espacio estático específico, que es lo que Kevin Lynch define como nodos también de la ciudad. Esos nodos están conectados por ese recorrido y esos nodos son característicos porque son visualmente muy atractivos y son visualmente muy destacados también. Ya desde que el hombre surgió como tal, tuvo la necesidad de marcar el territorio, ¿no? Marcarlo mediante elementos, principalmente fueron los dólmenes, luego los menhires, luego los cromlech, pero siempre tuvo esa necesidad de marcar el elemento, incluso interactuando con el territorio. Entonces, en este recorrido que vamos a realizar, lo importante que es primero definir dos nodos. Un nodo que va a ser un punto de partida, en este caso que ustedes están presenciando es el mercado 18 de julio, y un nodo de llegada, que como pueden ver es el edificio de oficinas públicas, inaugurado en 1930 en la ciudad de Salto. Entonces, entre esos dos nodos vamos a realizar nuestro recorrido y deteniéndonos específicamente en elementos de ese recorrido. Vamos a estar captando diferentes elementos que nos resulten atractivos desde el punto de vista visual. Es importante destacar acá el concepto de recorrido pictórico, definido como ese recorrido en donde nosotros destacamos elementos visuales. Un recorrido pictórico en una ciudad puede estar configurado por diferentes sendas, por diferentes caminos. Lo importante es que ese recorrido sea continuo, que nosotros comencemos en un punto y terminemos en ese punto. También un concepto importante es el de la apariencia de ese punto de llegada, de ese nodo a donde vamos a llegar. En este caso particular, como ustedes verán, el edificio de oficinas públicas se nos va a ir presentando en forma gradual, que eso es muy importante también.
O sea, vamos entregando pistas al observador de nuestro punto de llegada, pero no en una forma total, no en una forma global, sino que va a ir apareciendo en forma sutil. Entonces, comenzando con nuestro recorrido, vamos a comenzar por definir un encuadre principal. Ese encuadre va a ser nuestro punto de partida. Luego, a partir de ese encuadre, vamos a continuar con nuestro recorrido definiendo diferentes composiciones. Es importante también que traten de trabajar el encuadre y también la angulación de la cámara. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a estar desarrollando más adelante, pero queremos que experimenten con diferentes angulaciones. Por ejemplo, una toma en picado, cuando la cámara está de arriba hacia abajo, una toma a nivel, una toma en contrapicado cuando estoy tomando un elemento de abajo hacia arriba, como ustedes podrán ver en algunos ejemplos. También tratar de jugar con el concepto de las texturas, o sea, captar texturas que llamen mi atención, y también tratar de jugar con el elemento de jugar con el concepto de profundidad de campo, que al respecto tienen en la plataforma algún ejemplo. Aquí pueden ver, por ejemplo, un elemento en primer plano y un elemento que me aparece justamente al fondo, jugando un poco con la relación figura-fondo, como señalaban los psicólogos de la Gestalt. Puedo también tratar de jugar con el enfoque, donde quiero que ese enfoque esté centrado. Y después elementos principales. Recuerden encuadrar, o sea, encuadrar qué es lo que para mí resulta más importante. Las texturas, los colores, la iluminación. Un recorrido también recuerden que es muy diferente a diferentes horas del día. Puedo realizar el mismo recorrido en la mañana, en la tarde o en la noche y captar diferentes elementos. Tal vez les ha pasado muchas veces que realizamos el mismo recorrido muchas veces, ¿no?, durante la semana o durante un mes, y en determinado momento nos percatamos de que había algo que nunca habíamos observado o que en realidad nunca había llamado nuestra atención. Bueno, se trata de eso, justamente, de descubrir algo que hasta ahora no habíamos visto o de verlo desde otro punto de vista. También el uso del flash o el no uso del flash. Traten de no utilizarlo, en algunos casos si quieren utilícenlo, pero van a ver cómo las cualidades lumínicas son completamente diferentes y les aconsejamos que no lo utilicen generalmente. Y también el concepto de sugerir la volumetría de ese nodo a donde vamos a llegar. También la relación figura-fondo, como hablábamos anteriormente en cuanto a la iluminación. Tratar de también componer la imagen en cuanto a el doble encuadre. Eso lo estuvimos trabajando también y lo habrán visto en la plataforma. Centrar la mirada en elementos que muchas veces no lo observamos y cambiar el punto de vista, ¿no? Colocar la cámara al ras del piso, tratar de captar ese punto de vista que no es el habitual, que muchas veces es el más sugestivo y el más sugerente también. Como les decía, concentrarnos también en las sombras proyectadas sobre una superficie, o tomar esa misma superficie pero sin la sombra cuando observamos el elemento, la textura de una pared, las manchas de humedad. Concentrarme en todo aquello que muchas veces no me concentro o no llama mi atención. Y de vuelta, ¿no?, ese elemento, el nodo que aparece al fondo o que aparece oculto subrepticiamente y que lo voy descubriendo. También un tema muy importante es la escala. Cómo cuando tomamos un elemento en primer plano con un determinado encuadre, la escala y la percepción que tengo de ese elemento cambia completamente, ¿no? De ese modo, un elemento muy pequeño pero tomado en primer plano con un encuadre me puede cambiar la percepción. De vuelta, los dobles encuadres, ¿no? Tener un elemento no solamente con el encuadre de la imagen, sino también con algún elemento natural que puede estar encuadrándome ese elemento. Jugar, como les decía, con elementos en primer plano, como vemos aquí en este ejemplo, y cómo el enfoque puede irse, ¿no?, del primer plano al segundo plano o al fondo. Y lo mismo de siempre, ¿no? O sea, ir descubriendo texturas, descubriendo iluminaciones, descubriendo justamente encuadres, ¿no? Tratar de salir de
la foto habitual, o sea, o de ese punto de vista habitual, y tratar de descubrir otro punto de vista, otra forma de ver. Es lo que habla Elliot Ness, ¿no? Educar la visión artística, en el sentido de que seamos sensibles a todo lo que nos rodea. En definitiva, se trata de eso, de realizar el recorrido, de disfrutar del recorrido. Pueden seleccionar un recorrido que realizan habitualmente o seleccionar otro recorrido, ¿eh? Y tener presente que la ciudad es un lugar que nos regala habitualmente diferentes puntos de vista, que nos regala todo un mundo lleno de emociones. Un concepto muy importante es el de disfrutar el recorrido que realizamos. Muchas veces realizamos estos recorridos a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida, y pocas veces son las que estamos realmente pendientes de ese espacio dinámico. Muchas veces concebimos ese espacio dinámico únicamente como una necesidad o como un requerimiento para llegar a otro lugar, y mientras realizamos ese recorrido pensando en el lugar a donde vamos a llegar, nos estamos perdiendo justamente la valoración de ese recorrido. Entonces este ejercicio lo que tiene como finalidad es principalmente el de tratar de sensibilizarnos en lo que es ese espacio dinámico, ese recorrido que muchas veces lo realizamos y tal vez la mayoría de las veces no somos conscientes de lo que nos está aportando y lo que nos está brindando la imagen de la ciudad, como define Kevin Lynch. Bueno, espero que esta tarea les resulte muy agradable, como todas las demás, teniendo presente siempre de que somos seres emocionales que a veces piensan racionalmente, y creo que justamente la base está en tener presente las emociones siempre, ¿no? Así que bueno, cualquier duda, cualquier comentario, estamos en la plataforma. Igual, seguimos en contacto, nos estamos viendo. Chao.